Bueno, vamos a ver qué nos pide el problema. Dice que completemos la siguiente tabla con la información sobre cuatro cantidades de sulfuro de hidrógeno. Ya tenemos una cantidad A, B, C y D, y que todas ellas están referidas a condiciones normales que nosotros vamos a tomar como condiciones estándar en la que la presión es 10 elevado a 5 y la temperatura son 0 grados centígrados o lo que es lo mismo 273,15 Kelvin, porque las condiciones estándar son estándar en todo el mundo. Sin embargo, las condiciones normales, pues dependiendo del libro, unos libros dicen una cosa, otros libros dicen otra, así que para ahorrar confusiones utilizamos las condiciones estándar, y en esas condiciones estándar nosotros sabemos que el volumen de un mol de cualquier gas son 22,7 litros de ese gas. Vale, entonces, referido a condiciones normales que nosotros vamos a considerar estándar. Vale. Bueno, pues con estos datos que tenemos aquí, tenemos que ir completando la tabla. En este primer apartado A nos están dando un volumen de 4 litros y tenemos que calcular los moles, el número de moléculas, la masa de ese sulfuro de hidrógeno y la masa de azufre que habría ahí contenida. Vale, pues vamos a ir resolviendo el apartado A. Es laborioso, es largo, pero lo único que hay que ir es ir jugando con los datos que conocemos. Bueno, una cosa que sí que vamos a necesitar también, más datos que vamos a necesitar el número de Avogadro para pasar de moles a molécula, 6,023 por 10 a la 23. Vamos a necesitar la masa molar del sulfuro de hidrógeno, del H2S, que la masa molar del sulfuro de hidrógeno, vamos a ver cuánto es. Bueno, nos están diciendo aquí cuál es la masa molar del azufre. El hidrógeno no nos lo dicen porque es 1. Bueno, como nos están diciendo aquí 32,06 unidades de masa atómica para el azufre, vamos a considerar para el hidrógeno 1,01 multiplicado por 2 hidrógenos más el azufre, que es 32,06. Entonces, en este caso, 1,01 multiplicado por 2 más 32,06, esos son 34,08. ...34,08 gramos mol. Vale, ¿qué más? Y la masa molar del azufre solo, que son 32,06 gramos por mol. Vale, pues con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos con el apartado, con la cantidad A. Y con la cantidad A nos están dando, por una parte, nos están dando los litros de ese sulfuro de hidrógeno. Pues tenemos 4 litros de H2S, litros de H2S, mol de H2S. Un mol son 22,7 litros de H2S. Litros de H2S y litros de H2S se nos van y nos quedaría 4 dividido 22,7. Esos son 0,18. 0,18 mol de H2S. Pues lo pondríamos aquí. 0,18 mol de H2S. Con esos moles de H2S podemos pasar a moléculas. ¿Con qué? Con el número de Avogadro. Mol de H2S, moléculas de H2S. Un mol son el número de Avogadro de moléculas. Entonces, 0,18 por 6,023 exponente 23 nos queda 1,08 por 10 elevado a 23.
moléculas de H2S. Pues lo ponemos aquí. 1,08 por 10 a la 23 moléculas de H2S. Vamos a ver la masa. Como tenemos aquí los moles, con los moles puedo calcular la masa. 0,18 mol de H2S, mol de H2S, gramos de H2S. Un mol son 34,08 mol, y mol se nos va y nos queda 0,18 multiplicado por 34,08 y eso queda 6,13. 6,13 gramos de H2S. Pues ponemos aquí 6,13 gramos de H2S. Y la masa del azufre, pues igual partimos de los moles de H2S, que van a ser los mismos moles de azufre. Van a ser los mismos moles de azufre porque cada molécula de H2S contiene una molécula de azufre, o sea, una molécula, un átomo de azufre. Mol de H2S, gramos de gramo de S. No, perdón, moles de H2S, a ver, moles de H2S. Mol de azufre, 1,1, porque cada mol de H2S equivale a un mol de azufre. Mol y mol se nos van, quedaría mejor así. Y mol de azufre, gramos de azufre. Un mol de azufre serían 32,06 gramos. Mol de azufre y mol de azufre se nos van y nos queda 0,18 multiplicado por 32,06. 5,77 gramos de azufre. Pues lo ponemos aquí. 5,77. Ya tendríamos resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. Y en el apartado B nos están dando 25 gramos de azufre. Pues tenemos que hacer los cálculos, pero al revés. 25 gramos de azufre. Con los gramos de azufre voy a calcular cuáles son los moles de azufre, que van a ser los mismos que los moles de sulfuro de hidrógeno. Gramos de azufre, mol de azufre. Un mol de azufre son 32,06 gramos. 32,06 gramos, gramo y gramos se nos van. Ya tengo los moles de azufre. No, pero no me preguntan moles de azufre. Mol de azufre, mol de H2S. Y eso queda 25 entre, abro paréntesis, 32,06. Eso queda 0,78. 0,78 mol de H2S. Pues ponemos por aquí 0,78 mol de H2S. Una vez que tengo los moles de H2S ya puedo calcular tanto las moléculas como la masa de H2S como el volumen. Pues 0,78 mol de H2S. Mol de H2S, ¿qué queremos calcular? Volumen, pues volumen, litros de H2S. Un mol, 22,7 litros. Mol con mol se nos va y nos queda 0,78 multiplicado por 22,7. Y eso son 17,71. 17,71 litros de H2S. 17,71. 17,71. Las moléculas con el número de Avogadro. 0,78 mol de H2S. Mol de H2S.
moléculas de H2S, un mol, número de Avogadro de molécula. Eso con eso se nos va y nos queda 0,78 por 6,023 exponente 23 y nos queda 4,70 por 10 elevado a 23. Estos son moléculas de H2S. Pues 4,70 por 10 a la 23 moléculas de H2S y la masa de H2S, con los moles también calculamos la masa. 0,78 mol de H2S, mol de H2S, gramos de H2S. Un mol son 34,08. Mol con mol se nos va y nos queda 0,78 multiplicado por 34,08. Y eso son 26,58. 26,58 gramos de H2S. 26,58 gramos de H2S. Ya tendríamos el apartado B resuelto. ¿Cómo resolvemos el apartado C? Pues exactamente igual. Con este dato calculamos moles y con los moles ya calculamos esto, esto y esto. Vamos a ver el apartado C. Nos está diciendo el apartado C que son 3 gramos de H2S. 3 gramos de H2S. Los gramos de H2S los pasamos a mol de H2S con la masa molar. Un mol son 34,08 gramos. Con gramos se nos va y nos queda 3 entre 34,08. Esos son 0,088. 0,09 mol de H2S. Pues ponemos aquí 0,09. 0,09 mol de H2S. Y ahora con esos moles ya calculo el resto. 0,09 mol de H2S. Mol H2S, litros de H2S. Un mol 22, 22,7 litros, mol con mol se nos va. 0,09 mol de H2S. Mol de H2S. ¿Qué más nos preguntan? Moléculas de H2S. Y nos preguntan también 0,09 mol de H2S, mol H2S, mol de S, 1,1. Vamos a ir tachando cosas. Y mol de S, gramos de S, un mol son 32,06. 32,06. Vale, vamos a hacer los cálculos. 0,09 multiplicado por 22,7, eso nos queda 2,04. 0,4 litros de H2S. 0,09 por 6,023 exponente 23, eso queda 5,42 moléculas de H2S. Y 0,09 multiplicado por 32,06, eso queda 2,89 más bien, 2,89 gramos de azufre. Y con esto los vamos poniendo en la tabla. 2,04 litros, 2,04 litros, 5,42 5,42
será 5,42 por 10 a la menos 3. 5,42 por 10 a la 22. Aquí esto borramos. Aquí había un fallo. 5 por 10 a la 22 moléculas de H2S. Eran muy pocas. 5,42 por 10 a la 22. 5,42 por 10 a la 22. Y de azufre 2,89. 2,89 gramos. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Y en este nos están dando los moles. Bueno, pues si nos están dando los moles, el resto está chupado. Porque lo único ya desde los moles pasamos a todos los datos que nos piden. Vamos a hacerlo. El apartado D. El apartado D. El apartado D, ¿qué nos dice? Nos dicen 0,23 moles. 0,23 mol de H2S. Mol H2S, litros H2S, un mol 22,7 litros. Mol y mol se nos van, tendríamos los litros. 0,0, o sea, 0,23 mol de H2S. Mol de H2S. Moléculas de H2S. Un mol Na moléculas. Eso, con eso se nos va. Y nos quedarían moléculas. 0,23 mol de H2S, mol de H2S, gramos de H2S. Un mol son 34,08 gramos de H2S y 0,23 mol de H2S, mol H2S, mol de S, 1,1 y mol de S, gramos de S. Gramos de S son 32,06. 0,6 mol de S y mol de S se nos va. Vamos a ver los resultados que quedan. 0,23 multiplicado por 22,7, eso queda 5,22 litros de H2S. 0,23 por 6,023. 0,23 por 6,023 exponente a la 23, eso queda 1,39. 1,39 por 10 elevado a 23 moléculas de H2S. 0,23 por 34,08, 7,84. 7,84 gramos de H2S. Y 0,23 por 32,06, 7,37. 7,37 gramos de S. Pues con esto completamos lo que queda de la tabla. 5,22 litros. 5,22 litros. 1,39 por 10 a la 23. 1,39 por 10 a la 23. 7,84 y 7,37. Y ya estaría. Es muy laborioso, pero es repetir y repetir y repetir lo mismo. De aquí, ¿qué es lo que tenemos que sacar en conclusión? Porque es importante sacar conclusión después de tantísimo tiempo que lleva este problema. Pues que nos den el dato que nos den, siempre tenemos que pasar a moles. Y una vez que tenemos moles, ya obtenemos el resto de resultados. Porque como vemos aquí, primeramente hemos obtenido moles en el apartado A, primeramente hemos obtenido moles en el apartado B, primeramente hemos obtenido moles en el apartado C y primeramente, bueno, en el apartado D que nos daban moles. Ya en el apartado D ya teníamos los moles y hemos partido de los moles directamente. Vale, pues ya estaría.